¿Cómo están Buenísimo. ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. La nueva ley de donaciones permitirá que el sistema de donaciones sea más fácil y transparente, tanto para donantes como para los donatarios, reduciendo la burocracia y favoreciendo a más de 25.000 instituciones sin fines de lucro que a diario desarrollan y promueven distintas áreas en el país. Vamos a conversar del tema con José Agustín Lagos Sosa, abogado tributario del estudio jurídico Cuatre Casas. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias a ti y a la Iglesia San Bernardo por darme la oportunidad de poder conversar de este tema, que si bien es un tema que es relativamente nuevo, esta ley no es de este año, solamente que todavía no ha dado tanto de qué hablar, eh, por lo tanto hay que informar a la gente y es bueno tener estas instancias para que todas las personas que o son donantes o tienen una fundación o corporación puedan tener conocimiento de estos temas. Es importante tenerlos ahí bien fresquitos para evitar cualquier incumplimiento a la ley o Y, para ver de qué manera les puede afectar. y sobre todo que hay mucho desconocimiento sobre el tema. Así que, ¿por qué no? ¿Qué te parece si partimos por lo más básico? ¿Cómo funciona la ley de donaciones? ¿Qué es esto de la ley de donaciones? De repente dicen, sí, acogido a la ley de donaciones, pero mucha gente no sabe de qué se trata. Ujú. Bueno, primero podríamos empezar por el marco general que rige a todas las fundaciones, corporaciones y otras organizaciones sin fines de lucro, las cuales se ven regidas principalmente por una serie de leyes. Se van a ver regidas por el Código Civil, en que se va a tratar sobre las corporaciones, las fundaciones, la forma de constitución y ciertas reglas especiales que tienen. Eh, Algunas de carácter más político, por ejemplo, se pueden regir por otro tipo de leyes, la ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública. Las de carácter religioso se pueden regir por otra ley específica, que es la ley 19.638, que establece normas para la constitución jurídica de iglesias y otra organización religiosa. Juntas de vecinos también tienen su propia regulación, tienen una propia ley 19.418, entre otras. Por lo tanto, antes que nada decir que dependiendo del tipo de organización, fundación, corporación, cooperativa, y además, según el tipo de fin que persiguen, pueden verse sujetas a distintas regulaciones generales. Eso es el marco general. Ahora, yéndonos en particular a lo que son estas donaciones y las leyes de donaciones, tenemos que irnos siempre a abarcar de lo general a lo particular. Entonces, si nos vamos a términos generales, eh, todas las donaciones, independiente de si sea de un papá a un hijo, entre dos hermanos o dos desconocidos, o hacia una fundación, corporación, en principio, por cómo regula el Código Civil las donaciones, tiene que estar autorizada por un juez competente, lo que se llama la insinuación de la donación, en la medida en que tenga, el Código Civil ya está un poco desactualizado, pero que tenga un valor superior a 2 centavos. Entonces, básicamente, en principio, hoy en día cualquier tipo de donación se vería sujeta al trámite de insinuación. Y no solo eso, sino que también al pago de un impuesto, que es el impuesto a la ley, el impuesto, perdón, a las asignación, herencia, donación establecido en la ley 16.271. Entonces, en principio, todas las donaciones deberán cumplir con esta autorización judicial más el pago del impuesto, que es un impuesto que puede llegar hasta un 25%, tiene ciertos recargos, etc. Ahora, ¿qué pasa? Esta regla general de que tienen que cumplir estas obligaciones, las donaciones recibidas, se rompe un poquito con una serie de leyes de donaciones que se han ido dictando a lo largo del tiempo y que permiten que las personas puedan donar hacia ciertas organizaciones que cumplen ciertos fines, sin la necesidad de cumplir este requisito de insinuar la donación, o sea, que el juez tenga que autorizarla, y sin tener que pagar este impuesto a las donaciones. Y además establecen beneficios tributarios para el donante. Supongamos que, por ejemplo, una empresa o una persona natural que desea donar a una fundación que dedica a ayudar a abuelitos. En este caso, bajo el entendido de que esa fundación está sujeta a una ley de donaciones particular, podría verse eximida de estos requisitos que mencionamos y además
poder verse beneficiada, el donante verse beneficiado de una rebaja de su impuesto. Entonces, ¿cuáles son estas leyes especiales? Sí, yo Miriam. ahí tengo una pregunta al tiro, porque tú dijiste el tema de los 2 centavos, etcétera, que obviamente está muy desactualizado, ¿no es cierto? A ver, ¿quiere decir entonces que no solamente una empresa, no sé, X, le da una donación de X cantidad de plata a una fundación o a lo que sea, a nuestro canal, por ejemplo, o a Caritas Chile o a lo que sea, sino que también puede ser de un particular a otro particular? Claro, claro, y eso Ah, se ocupa mucho, perfecto. por ejemplo, la famosa herencia en vida. Hay una persona que tiene un inmueble, por ejemplo, y le quiere dar el inmueble a su hijo. No puede llegar y pasárselo, sino que tiene que pasar por esta autorización que puede llegar a pagar impuestos. La diferencia es que cuando se trata de una fundación o una corporación, probablemente va a estar acogida a alguna de estas leyes que voy a mencionar a continuación, que Ya, permiten que no sea necesario pedir la autorización y que no tenga que pagar el impuesto. ya. Entonces, O sea, estas a leyes, ver, redondeemos un poquito en eso. Una ujú, de las características que lo hace atractivo esto es que esas platas, digamos, que se transfieren, que se donan, podrían estar libres de impuestos, ¿no? ¿Eso así es? es, Ya, así es, y ya, podrían permitir incluso a la persona que está donando rebajar sus impuestos anuales a través de hacer esta donación. Entonces, no es solamente, toma, te voy a regalar 100.000 pesos, sino que además esos 100.000 pesos, una parte, dependiendo de la ley particular, podría utilizarse en contra de su impuesto que se calcula año a año y por lo tanto terminar pagando un impuesto menor por el hecho de haber hecho este acto benéfico de donar una cantidad de plata a una fundación o una corporación. o sea, es, Entonces es tiene, benéfico para el que recibe, pero también de alguna manera beneficia al que lo da. claro, Ya, claro, entonces perfecto. lo que Ahora no te busca esto al interrumpo, ahora final, ya no te interrumpo con respecto de las leyes que no me ibas a mencionar. claro, lo que busca, o sea, siguiendo con lo que estábamos hablando, es finalmente incentivar al final que estas organizaciones de la sociedad civil que cumplen una labor fundamental en nuestro país tiene muchísimas fundaciones, corporaciones que ayudan a gente necesitada en distintos ámbitos, o el medio ambiente, o los animales, o la discriminación, muchos fines. Estos incentivos de carácter tributario, que alguna gente critica y dice, no, mira, ellos donan solamente porque pueden rebajar impuestos. Bueno, independiente que estén rebajando impuestos, están efectuando una donación que ayuda directamente a una persona que lo necesita, que ayuda directamente a un animal o al medio ambiente, etcétera. Por lo tanto, por mí, desde mi perspectiva, hablando ya yo personalmente, yo creo que estos son buenos incentivos y que ayudan a que la gente ayude. Por lo tanto, genera un círculo virtuoso. Ahora, entonces, como dijimos, el marco general es que uno debería pedir autorización, uno debería pagar un impuesto, etcétera. Pero si es que la fundación, la corporación o la entidad está acogida a alguna de las siguientes leyes, no se va a ver obligado a pedir esta autorización. Entonces tenemos primero la ley de donaciones efectuadas con fines culturales. Es decir, por ejemplo, una persona quiere poner una estatua en una plaza pública y por lo tanto genera un proyecto y lo presenta al Ministerio de Cultura, etcétera. En ese caso no es necesario contar con esta autorización judicial si es que esta fundación o corporación que va a realizarlo y que recibe los aportes, las donaciones, está acogida a esta ley. O puede ser la donación con fines, la ley de donaciones con fines educacionales, por ejemplo, típica fundación que ayuda y hace reforzamiento escolar en colegios vulnerables a personas. Las donaciones con fines deportivos, también caso típico, fundaciones que sacan a los niños a jugar y que intentan evitar el ingreso al mundo de la droga a través del deporte. Las donaciones con fines sociales, y ahora entramos ya a lo que es nuevo, que es la ley 21.440, que crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a entidades sin fines de lucro. Esta ley es del año 2022, Ujú. sin embargo, como ya mencionábamos, eh, no ha tenido probablemente la difusión que originalmente se le quiso dar, la verdad no sé por qué, pero tiene distintas diferencias respecto a las leyes antiguas.
La ley antigua, como vimos, estaba separada en distintas leyes, con distintos fines, entonces cada una tenía que cumplir un requisito distinto. Entonces, si yo quería hacer una fundación con fines culturales, tenía que cumplir los requisitos de la ley de donaciones con fines culturales. Una deportiva, lo mismo. Una de fines sociales, lo mismo. Entonces, cada una tenía sus propios requisitos, sus propios beneficios, sus propias limitaciones. Entonces, eso generaba una gran diferencia en el tratamiento, lo que generaba confusión, porque en definitiva, si es que las distintas donaciones están acogidas a distintos requisitos, prohibiciones, limitaciones, uno al final queda perdido. Hoy en día es súper difícil, incluso para los abogados que se dedican a esto, decir de memoria cada uno de los requisitos y prohibiciones de cada ley, porque son demasiadas. Entonces, lo que busca esta ley 21.440 es establecer un régimen único para las donaciones y con una amplia gama de fines. A modo de ejemplo, yo puedo mencionar algunos de los fines. Por ejemplo, esta ley va a servir para las fundaciones, corporaciones que tengan fines de desarrollo social, de desarrollo comunitario, local, de desarrollo urbano, de salud, educación, ciencia, cultura, deporte, medio ambiente, actividades relacionadas con el culto, equidad de género, medio ambiente, etc. Por lo tanto, y tiene más fines incluso, por lo tanto, como se ve, esta ley lo que busca es unificar en una sola estos distintos fines y por lo tanto que las distintas fundaciones, corporaciones, aunque tengan distintos fines, puedan acogerse a esta única ley con sus propias limitaciones, con sus prohibiciones, con sus requisitos y sus beneficios, de manera que uno no quede perdido con los distintos requisitos. Oye, Ahora, tengo una duda entre medio. por ¿Pueden supuesto, ser las donaciones solo en dinero o pueden ser también en bienes? en este caso, ¿Mm? las donaciones de la ley 21.440 pueden ser en dinero o en bienes. Ya, Y tiene una particularidad que ahora puedo meterme un poco en los beneficios ¿ya? específicos que dan las donaciones a las personas naturales o sociedades Ujú. que donen, en que los beneficios son básicamente los siguientes. Primero, como dijimos, no se va a ver afecta al impuesto a la donación, la donación que haga la persona o la sociedad. Además, no va a tener que pedir autorización de nadie, de un juez, de nadie, en la medida en que está acogida a Ninguno, esta nueva ninguno, ley. ninguno de esos que tú nombraste. Estas donaciones, si es que están acogidas a la ley, que tienen sus propios requisitos, y después podemos conversar de Ujú, cómo acogerse a esta ley, ujú. eh, no va a requerir autorización juicio. Ya, Tercero, para la donataria, es decir, para la fundación o la corporación, no va a tener que tributar por esos montos. Esos montos son ingresos no renta, o sea, no pagan ya. impuestos las donaciones que se reciben. Cuarto, respecto a lo que me preguntabas tú, si es que podía hacer solamente dinero, también bienes muebles, inmuebles, etcétera. Se puede en bienes muebles e inmuebles y la gracia también que tiene esta ley es que los bienes que se entreguen en donación no se van a afectar con IVA, sin que sea necesario tampoco que la empresa que tiene esos bienes y que se los dona, por ejemplo, supongamos una empresa que tiene pendones y esos pendones le quieren poner el logo de la fundación, de la corporación, y ya, te voy a hacer un pendón y te lo voy a donar. Eso no requiere pagar IVA ni tampoco requiere la emisión de un documento tributario como una factura, una boleta, nada. O sea, solamente con el certificado de donaciones que tiene que emitir la donataria se va a respaldar esa entrega. Y por último, el último beneficio que tiene es que los donantes, como mencionamos, con ciertos límites, pueden rebajar de su impuesto personal la donación que hicieron. Por lo tanto, sirve también al donante para rebajar sus propios impuestos. Perfecto. La idea entonces es, a ver, unir, hacer una relación virtuosa, como tú dijiste, entre el Estado, el sector privado, la academia, la sociedad civil, representada en estas fundaciones. Claro, claro, lo que busca finalmente esta ley es intentar alinear un poco los incentivos de todo, al final en pos de algo que es positivo para la sociedad entera. Porque todas estas fundaciones, corporaciones que tienen estos fines, que son fines todos que tienden al bien común, requieren de un cierto apoyo y de facilidad para recibir estas donaciones. Porque si lo hiciéramos por la regla general y se tuviera que utilizar por un juez, si es que se tuviera que pagar impuestos por cada donación que se haga a una fundación, nadie lo haría. Entonces, lo que busca esta ley es justamente apoyar a estas instituciones de la sociedad civil que buscan
a su vez ayudar a personas de escasos recursos, al medio ambiente, puros fines loables y que en definitiva esta ley permite articular los intereses de todos para que se logre esto. Oye, ¿y cómo diferenciamos las fundaciones que han estado en boca de todos hasta hace muy poco? Todavía siguen ahí, pero lo que pasa es que bajó un poco como el momento más álgido, ¿no? Siguen funcionando el tema de a través de la justicia, se está trabajando, pero ¿cómo diferenciamos esas fundaciones o también caen ahí? ¿Cómo, en buenas cuentas? Me quiero ir hacia el lado de la transparencia, de en qué se gastan esas lucas o lo que sea que se esté donando. Mira, algo bueno que tiene la ley 21.440, esta ley nueva de donaciones que estamos hablando, Ujú. es algo bueno y malo, que es el reporte anual que tienen que hacer las fundaciones y las corporaciones. Este reporte anual se tiene que presentar a la Secretaría Técnica, que es un órgano público al final que va a fiscalizar a estas fundaciones. El lado malo que tiene es que puede ser un poco burocrático y un poco complicado de hacer para ciertas fundaciones más chicas, porque es un reporte anual que requiere harta información, requiere el nombre, apellido, RUT de cada uno de los donantes, requiere la información de cuánto fue el monto donado, en qué se gastó específicamente, etcétera. Pero el lado bueno es que este reporte anual va a permitir justamente este control, no solamente por parte de la Secretaría Técnica, que es de un aparato estatal, sino también de los mismos donantes, porque perfectamente se le puede pedir a la fundación o corporación, oye, muéstrame en qué se gastó la plata, en qué se gastó durante todo este año, muéstrame tu reporte anual para ver si es que te dono o no. A ver, recibiste 100 millones de pesos, ¿y en qué lo gastaste? A ver, oye, ¿y por qué acá hay un auto de 50 millones de pesos? ¿Por qué necesitan esto para la fundación? Ok, no te voy a donar. Entonces, este reporte anual, al mismo tiempo permite tener un control por parte no solo del Estado, porque esta Secretaría Técnica tiene facultades para excluir del registro de entidades a aquellas que no cumplan con los fines y que gasten la plata en cualquier cosa. Claro. No solamente permite al Estado controlar, sino también a las mismas personas que hacen donaciones. Así que creo que también hay una doble fiscalización y que también es labor del mismo donante fiscalizar a través de definir si va a donar o no, eh, fiscalizar en qué se está ocupando la plata en las fundaciones en que dona. Ahora, ¿los donantes pueden ser solamente chilenos o pueden ser empresas extranjeras o fundaciones extranjeras? Por ejemplo, yo sé que hay varias que apoyan a fundaciones chilenas. No, hoy en día, con la ley 21.440, incluso se pueden recibir donaciones de no residentes. Así que la ley dice expresamente que no se van a afectar con el impuesto a las donaciones que se efectúen por entidades no residentes en Chile en favor de estas entidades que están inscritas en el registro de la Secretaría Técnica. Y en realidad, perdona, la fiscalización cae básicamente en la persona que te donó. ¿O hay acá un ministerio, un alguien, no sé, justicia o Hacienda, no sé, que puede llegar a fiscalizar en qué me gasté la plata que me donaron? No, hoy en día ¿Ya? existe una Secretaría Técnica Ujú. eh, que lleva un registro público de entidades donatarias, que son las fundaciones, corporaciones, acogidas a esta ley nueva, y que te exige año a año presentar este reporte anual que hablábamos, con todo el desglose de los ingresos, los gastos, en qué se gastó, por qué, etcétera. Y esta Secretaría Técnica depende de la Subsecretaría de Hacienda, por lo tanto, Ya, el Ministerio de Hacienda claro. está detrás del control de esto. Ya, perfecto. Oye, y por otro lado, cuéntame el tema de los montos. ¿Son susceptibles de que vayan cambiando, de que se vayan, no sé, la donación, se va a recibir beneficios tributarios, van a ser aumentados en ese caso? ¿O el mal uso, qué pasa con el mal uso, cómo van las prohibiciones, las sanciones, etcétera? Mira, es que ahí entramos en un terreno que va a depender un poco del tipo
de incumplimiento que se trate. Ya, Porque puede ocurrir que una persona use artificialmente una fundación o puede ocurrir que una fundación ocupe más la plata que uno le dona. exacto. Sí, Entonces, si es que una persona de buena fe le entrega plata a una fundación para que haga un fin educacional, por ejemplo, y después llegan los que administran la fundación y se la gastan entera en cosas suyas, ujú, eso no es responsabilidad de la persona que está donando. Distinto del caso de una persona que utiliza una fundación como una pantalla para ella obtener renta y ahí corresponderá aplicar las sanciones tributarias de impuestos que correspondan. Incluso podría configurarse algún tipo de fraude o algún delito como una estafa por el hecho de estar básicamente mintiéndole a la gente respecto a existir una fundación que en realidad no realiza ninguna labor. oye, y por último, cuéntame qué va a pasar con las personas que ya están acogidas a una ley de donaciones de antes de esta nueva, de la que hemos hecho mención todo el rato. ¿Tienen que volver a inscribirse? ¿Tienen que volver a hacer todo el trámite? ¿O van a seguir en forma paralela? No, estas leyes siguen en forma paralela, no va a derogar ninguna de las leyes anteriores, por lo tanto uno todavía puede acogerse a las leyes que actualmente están vigentes, como las que mencionábamos, de fines educacionales, ¿Mm? sociales, culturales, etcétera. Uno todavía puede mantenerse acogida, lo que sí es que no puede pasarse de listo un donante y tratar de acogerse a los beneficios tributarios de las dos por una misma donación. O Ah, no, sea, pues claro, aplica una o la otra. claro. Y pueden pasarse una entidad a la ley nueva y todo, pero las que ya están acogidas y que no se van a cambiar, no les cambia absolutamente nada y no es obligatorio tampoco cambiarse esta ley nueva. Ya, pero significa y sí que se acogen de alguna manera a los beneficios de la nueva, en el sentido de que es más fácil, ¿no? Es menos engorroso. No hay que hacer una distinción específica por cada área en la que trabaje, ¿o sí? Es que si es que la fundación ya está constituida y tiene un ¿Mm? fin determinado, ¿Sí? puede ser que ni siquiera le influya a cambiarse y por lo tanto puede quedarse. Ya. Y si se queda, no pasa absolutamente nada y sigue teniendo los beneficios y puede seguir emitiendo los certificados de donaciones. Pero esto va también un poco más apuntado a fundaciones nuevas, creo yo, Ya. de aquí al futuro, porque como abarca todo tipo de fines, va a poder acogerse cualquiera. No, bueno, en realidad no No, cualquiera, bueno, obviamente tiene que cumplirse ciertos ahora sí filtros. que va a terminar. ¿Quiénes se pueden acoger a la ley de donaciones? ¿Cómo se inscriben? Ya, para acogerse a esta nueva ley de donaciones es importante que se inscriban ante la Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda Ujú. y para eso tienen que acompañar una serie de antecedentes, eh, los cuales se acompañan en la página que creo que es ley 21.440.cl. Ujú. Por lo tanto, ahí van a poder inscribir los estatutos de la fundación, cuáles son los objetivos de la fundación, cuál es la cantidad de plata que se destina originalmente, etcétera. Por lo tanto, para acogerse a esta ley nueva, hay que entrar a este registro Ya. de la Secretaría Técnica. Y obviamente seguir los requisitos que le piden. Yo pienso Claro. en aquellas, por ejemplo, tú hablaste al principio, por ejemplo, juntas de vecinos. Tienen que estar Ujú. constituidas, sí, como una fundación. Tienen que Claro, en el tener. caso de es que en el caso de las juntas de vecinos va a depender de la junta de vecinos en particular y cómo se organiza. Ya, ya. No necesariamente tienen, porque muchas veces es muy engorroso para ellos hacer todo esto y por otro lado a veces no tienen la cantidad de personas como a lo mejor tienen solamente las ganas de hacer proyectos, pero no tienen, por ejemplo, la comunicación con un abogado, con un tributario Mira, que yo ahí les tengo haga todo. una recomendación A a ver. todos los que ven esto y que tengan relación con fundaciones, corporaciones, junta de vecinos, etcétera. Si es Ujú, que no cuentan con un abogado, si no tienen cómo contactar a uno, que ujú. vayan a Fundación Pro Bono. Fundación Pro Ya. Bono presta asesoría gratuita a todo este tipo de organizaciones y nos deriva a los abogados que trabajamos en esto estos casos. Entonces, probablemente a nosotros todos los meses nos llegan de repente derivaciones de pro bono y yo puedo tomar, por ejemplo, una junta de vecinos que necesita hacer algo y Ya. etcétera.
Maravilloso. Eso era lo que yo quería que me comentaras al final. Muchas gracias, José Agustín, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam, y que les vaya muy bien. Igualmente, pues conversamos con José Agustín Lagos Sosa, abogado tributario de Estudio Jurídico Cuatro Casas, sobre el tema de la nueva ley de donaciones. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.